Seguimos desarrollando sobre el espíritu de oración que dice la Biblia. Hay algo que es del espíritu que está en usted, que fue derramado sobre usted y es algo especial. Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, sino más bien se trata de hacer. Yo puedo decir de mí mismo muchas cosas, sin embargo, se trata más de ser genuino, de ser en el Señor, porque cuando uno habla de sí mismo, Jesús dijo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Imagínense usted que yo me paro acá y les hablo de lo maravilloso que yo soy. Sería un mentiroso porque no soy maravilloso, pero estaría buscando mi gloria, estaría buscando que usted me admire a mí y no que admire a Cristo. Por eso, en cuestiones de testimonios, cuando el testimonio glorifica a Cristo, entonces edifica la vida de las personas. Cuando mi testimonio me glorifica a mí como diciendo, wow, sos re grande, sos tremendo, entonces estoy buscando mi gloria. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Entonces no se trata de decir, sino se trata de hacer. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace. Imagínense que nosotros aprendimos que es por fe, ¿no? Confesar por fe, declarar por fe, todo lo decimos, todo lo traemos en palabra. Y mucho más cuando se trate de orar. Hermanos, cuando se trata de orar, todo lo metemos en palabras para comunicarnos con Dios. Y Dios nos está mirando y dice, pero no es por lo que ores, es por lo que hagas. Hablamos de la importancia no solamente de orar, sino de actuar. Es muy importante el poder actuar, porque cuando nosotros oramos, pero a la vez estamos actuando, se complementa, se hace todo algo completo, no hay faltantes y allí entonces comienzan a venir respuestas. Ahora, Jesús es el que está hablando acá y dice, no todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vea qué importante es esto, porque ahora yo no solo tengo que medir lo que digo cuando oro, sino lo que hago después que oro. Porque vieron que uno parece que cerrara como que colgar el teléfono así, en el nombre de Jesús, amén. Listo, Dios, ya estoy desconectado, corté la línea. Y ahí me pongo a hacer cosas que no tenían que ver con lo que estaba orando. No es entonces que oramos y en ese momento de oración me vuelvo santo, dejo de orar y me vuelvo sabandija. No, es que hago lo que digo. Dice el versículo 22, y yo creo que lo hemos predicado bastante, pero lo vamos a pasar como fundamento. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Cuando estemos delante del Señor cara a cara y que nuestras obras tengan que ser juzgadas. La Biblia dice que la obra de cada uno, cual sea, será juzgada. O sea que todos vamos a pasar por esa justicia y por ese juicio de lo que hemos hecho, no de lo que hemos dicho, porque ese es otro juicio. Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que diga el hombre, dará cuenta. Tengamos en cuenta que nuestras palabras tienen autoridad. Memorice esta frase, no hay palabras inocentes. No existen palabras inocentes. Cada vez que hablamos hay una intención del corazón. La frase con la que justificamos fue sin querer, lo dije no queriendo. Cuando intentamos pedir disculpas, decir, se me escapó, discúlpame, no lo quise decir. Entonces, el tema pasa por esto. Nosotros necesitamos tener gobierno en las palabras. ¿Por qué? Porque no existen palabras inocentes. Existen palabras motivadas por el corazón. Si mi boca habla cosas que después me tengo que arrepentir, tengo que revisar mi corazón, porque acá está el problema. Mi corazón provoca palabras que después me siento mal o digo metí la pata, no tendría que haberlo dicho, pero el problema está acá, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vio que usted se lo sabía?
Entonces mi boca no puede hablar, uy, se me escapó, no, ¿sabes qué? No quería decir eso, boca mala que está diciendo cosas que yo no quiero decir. No, no es boca mala, de la abundancia del corazón. ¡Auch! ¡Qué feo!, ¿no? Si nosotros medimos nuestras palabras, entendemos de qué abunda nuestro corazón. Si yo entiendo cuáles son mis palabras durante el día y en la noche quiero reflexionar antes de dormir, me voy a dar cuenta de todo lo que hay adentro de mi corazón. Todo lo que hablé está acá adentro. Y de la abundancia estuve hablando. Entonces ahí es donde se te revela tu primer amor. Si usted habló más de Cristo durante el día que de otras cosas, esa es tu prioridad, ese es tu primer amor. Si usted habló más de plata durante el día que de otra cosa, ese es tu primer amor. Ahí está tu enfoque. Si usted habló más de trabajo que de Cristo, o sea, según las prioridades, es lo que sobreabunda el corazón y de lo que más hablamos. Entonces, cuando estemos delante del Señor, que nuestras palabras ya dejaron de ser inocentes y ahora estamos para ser juzgados por el Señor, dice la Biblia, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y ya nos había advertido el Señor, no todo el que me diga Señor, sino el que hace la voluntad. O sea, hay que hacer la voluntad. La pregunta de esta gente al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos afuera demonios? ¿Y no fue en tu nombre que hicimos muchos milagros? Mire, la pregunta era a manera de reclamo. ¿Por qué? Porque estaban delante de Dios y su justicia, y delante de la justicia de Dios empezaron a preguntarle a Dios, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No fue en tu nombre que echamos los demonios? ¿En tu nombre no fue que hicimos los milagros? Y mire la respuesta de Dios. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, todos de alguna manera conocemos a Dios, pero no todos nos consideramos ser conocidos por Dios. Es como que yo dijera, toda mi vida servía a un Dios que ni me registra. Profeticé en su nombre, sané gente, liberé, saqué demonios, anduve haciendo milagros y Dios ni me registra, dice que no me conoce. Ahora, ¿por qué cree que es eso? Porque no se trata de decir. Él dice, no es el que me diga a mí Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. Si ustedes hacen la voluntad de mi Padre, yo les voy a decir a ustedes, te conozco porque estás haciendo la voluntad de mi Padre. Pero si haces toda la tarea religiosa y no la voluntad del Padre, no te conozco, aunque hayas sanado gente, hayas sacado a los demonios y hayas profetizado. Entonces, a mí, delante de Dios, no me hace conocida la tarea religiosa. Acá se habla de la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es mucho más que tareas de religión. Una tarea que dependía del don de una persona. Don de liberación, don de profecía, don de milagros. Y hermanos, el don tiene la característica de que funciona aunque yo esté fuera de la voluntad de Dios. El don funciona igual. ¿O no conoce usted gente que está viviendo en pecado, pero tiene don de sanidad? Ora por un enfermo y se sanó. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Dios le responde a este y a mí, que tengo una vida de consagración, me congrego, oro, voy a la iglesia, trato de portarme bien, oro por la gente enferma y no se sana. Y aquel se porta re mal, ora por el enfermo y se sana. ¿Cómo es? ¡Qué injusto! Hermanos, existe el don, funciona sin que usted y yo estemos alineados a Dios. Hay gente que profetiza y uno dice, no, pero si no se congrega es adivino. No, sigue teniendo la misma inspiración profética, solo que no tiene o no está bajo la voluntad de Dios. Entonces esa gente va a poder llegar a decir, yo en tu nombre profeticé. Y el Padre decirle, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no te hace conocido la tarea, sino tu corazón. Es tu corazón en la voluntad del Padre lo que hace que Él te diga, yo te conozco. Miren,
Es muy importante esto. Todo lo que hacía esta gente era bíblico, o sea, era correcto. Sin embargo, no estaban en la voluntad de Dios, porque Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí está aprobado, es conocido. Pero estos están orando por enfermos que se sanan, profetizando profecías que se cumplen, expulsando demonios que se van, pero no están en la voluntad de mi Padre. Y uno dice: qué complicado que se pone esto, porque se suponía que si vivíamos en una tarea religiosa funcionaba y nos vamos para el cielo y nos salvamos. No, es estar en la voluntad del Padre. Entonces, no basta con hacer lo correcto si no se hace correctamente. No basta con decir lo correcto si no se hace lo correcto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a orar y decimos: Señor, mi corazón te pertenece. Cuando vos decís mi corazón te pertenece, mi voluntad te pertenece, y Dios te dice: bueno, podés ir para allá. Uy, ¿no sabés que ahora no? Justo ahora Dios, no, mira, ¿no estaba diciendo que tu vida le pertenecía a Él? Alguien dijo alguna vez que donde más mentimos es en la oración y en la adoración. ¿Por qué? Porque decimos cosas que después no las aplicamos. O sea, mi vida es tuya. ¿Podés ir a...? No, ¿sabes qué no? ¿Y cómo? ¿No era que tu vida era mía? Todo mi ser te pertenece. Hermanos, y nosotros cantamos cosas que no vivimos. Oramos cosas que no vivimos. Digo nosotros como a nivel general, global, como parte del cuerpo de Cristo, que todavía nos falta madurar en qué, en ser pacientes y esperar esa voz que cuando nos habla podemos movilizarnos y no existe otra prioridad que hacer la voluntad del Padre. Él lo dice, se hace. Amén. Ahora necesitamos nosotros estar entrenados y preparados para que en ese momento el Padre diga: yo lo conozco. Cada vez que le hablo, obedece. Cada vez que le digo, hace. Cuando ora, no solo ora, actúa. Cuando está adorando y me está cantando, después que se va y deja de cantar, hace mi voluntad. Adentro del salón me dice cosas lindas, afuera del salón las cumple. Ese es un verdadero hijo, una verdadera hija. No que tenemos dos personalidades, una para cada momento. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué yo digo que hay gente que puede profetizar por un don y no por Cristo? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando usted y yo estamos en el espíritu de la profecía, estamos en la voluntad del Padre. Pero cuando yo profetizo por un don o por un presentimiento o por un sentido de sospecha, porque hay gente que profetiza porque sospecha. Bueno, aunque sea así, eso no está en la voluntad del Padre. Lo que está en la voluntad del Padre es en el espíritu de la profecía. Imagínese que yo llegue delante del Señor y Dios me diga: David, cuando vos profetizaste acá a esta persona fue porque tenía sospechas, yo no te estaba hablando. Eso se llama presunción. Según la Biblia, hay profetas que profetizan por presunción. Pero bueno, no es en el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es gobierno. Sobre la liberación, Jesús dijo en Lucas 11:20, hay un gobierno que es de las tinieblas sobre la humanidad. El príncipe de las tinieblas es Satanás. Y viene Jesús y comienza a liberar gente y comienza a echar afuera a los demonios. Hermanos, y sabe que la gente decía: este hombre echa afuera a los demonios por Belcebú. ¿Por qué los religiosos decían que Jesús echaba afuera los demonios por Belcebú? Porque Belcebú era como el príncipe de los demonios y era el que tenía la autoridad para enviar a sus demonios, y los demonios le obedecían. En otras palabras, habían exorcismos de gente que liberaban a endemoniados porque ellos tenían un demonio superior. Y eso se fomentaba
y se vivía en la época de Jesús. El que sacaba a los demonios estaba más endemoniado que el otro, pero como tenía más demonios, tenía más poder, tenía más rango, tenía más autoridad, había hecho pactos y recontrapactos, entonces tenían legiones encima, y ese podía liberar a gente. ¿Por qué? Porque el demonio que era inferior tenía que obedecer a este demonio que era superior. Entonces los judíos estaban acostumbrados a ver eso. Cuando ven que Jesús, el hijo de José y de María, el hijo del carpintero, andaba liberando demonios, dijeron: este hizo pacto con Belcebú. No puede echar afuera a los demonios porque es el hijo del carpintero, lo conocemos. ¿Cómo va a venir a liberar gente? Este tiene un demonio mayor. Entonces el Señor, mire lo que le responde. Cuando ellos dicen: vos por Belcebú está echando afuera a los demonios, o sea, vos tenés un demonio mayor, por eso los otros te obedecen. Dice Jesús, Lucas 11:20, ustedes dicen que yo echo afuera a los demonios por Belcebú. Es algo que están acostumbrados a ver. Pero, o más, él usa esta palabra, más, si yo estoy echando afuera a los demonios por el dedo de Dios, ustedes tienen un problema. Ha venido un reino superior al que ustedes están acostumbrados a ver. El reino de Dios ha llegado a ustedes. A ustedes les conviene que yo tenga un demonio mayor, porque si yo no tengo ese demonio de Belcebú que ustedes piensan, ustedes tienen un problema. El reino se les está estableciendo y les está echando afuera los demonios a la gente. Él mismo confrontaba todo tipo de espíritus inmundos que se manifestaban. Entonces los judíos comenzaron a darse cuenta: este no es como los otros exorcistas, este tiene algo diferente. Y Jesús dijo: lo que yo tengo diferente es, o se llama, el reino de Dios. Lo que va a definir si el demonio se va o no es el reino, el gobierno. Lo que te gobierne a vos es lo que va a echar afuera a los demonios. Ahora, el problema entonces de estos que dicen: en tu nombre echamos afuera demonios, ¿cuál fue? Que ellos internamente, aunque tenían el don de liberación, no estaban en la voluntad del Padre. Isaías 53, versículo 5. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estoy enseñando? Mire que no, yo no lo quiero ofender a usted ni que usted salga mal o triste o enojado. Este es un asunto de que aprendamos. ¿Por qué? Porque vamos a entender que el amor de Dios está sobre nosotros y es el primer interesado en que usted tenga recompensa de su fe, recompensa de lo que usted cree, recompensa de lo que usted hace, recompensa de estar en la voluntad, recompensa de las obras que el Señor nos está pidiendo. Cristo, Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea usted qué interesante es esto. Cristo es el espíritu de la profecía. En tu nombre profetizamos. Fue en un don, no fue en Cristo. Cristo es el reino establecido que echa fuera a los demonios. En tu nombre echamos afuera a los demonios. Fue en un don de liberación, no fue en el reino, porque si no serían conocidos. Pero si Él les dice: nunca los conocí, es que los demonios se iban porque había un don, pero no había gobierno, no había voluntad del Padre. ¿Se entiende? Ok. En tu nombre sanamos enfermos. Fue en la llaga de Cristo que todos fuimos sanados. Sin embargo, el que tiene el don cree que es por Él. El que tiene el don de sanidad dice: mira que te pongo la mano, y si yo no te pongo la mano no te va a sanar. Hermanos, yo conozco gente así, se los podría nombrar. Como que viene el ungido, no lo toque porque si no le saca poder. Que venga con 5 guardaespaldas. Yo he estado ahí, en gente que entra rodeado de guardaespaldas para que nadie lo toque, para que no le saquen poder, porque creen que ellos son los sanadores de la gente. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Y por su llaga
nosotros fuimos sanados? No por la virtud de un ser humano o el don de un hombre que hace milagros, por la llaga de Cristo. Entonces, puedo decir tranquilamente que eso que Dios dijo, apartados de mí, nunca los conocí, sanaron gente en un don y no en la llaga de Cristo. ¿Cuánta gente, hermano, sana por el don y no porque la llaga de Cristo? Le vuelvo a repetir, todo lo que glorifica a Cristo es la voluntad del Padre. Si glorifica al ser humano, no es la voluntad del Padre. Es muy sencillo esto, no es tan difícil. Si glorifica al ser humano, si yo glorifico el don en una persona y termino idolatrando al ser humano, no es la voluntad del Padre. Entonces esta gente comienza a hacer reclamos porque a ellos les parece que tenían que recibir recompensa y dicen, tu nombre hicimos esto, aquello. Y él dice, yo no los conozco. 1 Corintios 4:5. Mire, acá va a comenzar a entrar luz en nosotros. Acá va a empezar a entrar luz en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Vamos a empezar a entender de qué se trata. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, Señor, de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su... ¿Qué va a recibir usted? Ese reconocimiento, eso que acá como palabra dice alabanza. Uno no se anima a decir, no, Dios me va a alabar a mí. O sea, acá estoy yo en la tierra para alabar a Dios, pero cuando yo vaya delante de Él, voy a recibir alabanza de Dios. No nos animamos. Pero ¿sabe qué es recibir alabanza de Dios? Es que Dios te reconozca todas las buenas obras que Él preparó de antemano y anduviste en ella, en la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la alabanza de Dios? Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la alabanza de Dios. Entra en el regazo. Entra en tu herencia, entra en el reino. Acá hay recompensa. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa es la alabanza de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios anhela ese momento donde dice, mire cómo es, no juzguéis, nadie puede juzgar a nadie, tranquilo, no estamos aquí para juzgar y condenar gente. Cuando venga el Señor, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas, hermanos. Ahí ya no vamos a poder caretear, ni escondernos, ni fingir, ni aparentar. Ahí, hermanos, vamos a estar exhibidos. Así que aprovechemos ahora para que se vayan las tinieblas. Aprovechemos ahora para que las aguas del Espíritu nos limpien. Porque si no, ahí, hermanos, no se va a poder ocultar. Dice lo oculto. O sea, las tinieblas se van a querer esconder y el Señor va a decir, no, acá tiene, todo queda exhibido. Bueno, lo oculto de las tinieblas, y también se va a manifestar las intenciones del corazón. ¿Vio que yo le decía recién, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Por qué? Porque el corazón es intencional. Por eso no existen las palabras inocentes. ¿Por qué? Porque el corazón es intencional. Cuando el corazón me hace hablar, tiene una intención. No es inocente mi corazón. Ahora, esa es mi responsabilidad. Yo hablo de mí. David tiene esta responsabilidad. Revisar su corazón, porque las palabras que dijo fueron provocadas con una intención. Y si mi corazón tiene intenciones malas, entonces tiene que ser expuesto a la cruz de Cristo y morir a esa voluntad cada día. Ahora uno puede decir, y no, espero que venga el Señor y que Él revise mi corazón cuando venga. No, hermano, porque ahí vamos a recibir recompensa. O sea, se trata de que cuando Él venga, usted y yo hayamos erradicado las tinieblas y hayamos limpiado el corazón. ¿Para qué? Para recibir cada uno de nosotros su alabanza de Dios. Entonces Dios va a decir, qué buen corazón limpio encontré acá. Cuánta luz encontré acá. Y a mayor luz, menos tinieblas. Mientras más luz usted tiene, más se van las tinieblas de nuestra vida. Entonces,
intenciones del corazón son importantes al momento de orar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo voy a orar, mi corazón me va a motivar. Yo no sé si usted lo ha vivido en algún momento, pero hay momentos en que uno piensa que las palabras convencen al Señor. Señor, mirá cómo estoy, vos sabés, vos me conocés. Mirá, pobrecito de mí, estoy sufriendo. Mirá, y uno está ahí como queriéndolo convencer de algo a Dios. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es que si yo puedo convencer gente, también puedo convencer a Dios. O sea, mi corazón me dice, si a vos la gente te hace caso cuando le haces pucherito, Dios te va a hacer caso cuando le hagas pucherito orando. La manipulación no funciona con Dios. Entonces, nosotros intentamos hablar con Dios de la misma manera que convencemos a la gente. Y con Dios no funciona. Yo puedo ser un predicador acá, pero a Dios no le voy a ir a predicar. Y más de una vez yo me he sentido que le quiero predicar a Dios. Estoy hablando de mí, le abro mi corazón. Porque tu palabra dice, Señor, y también dice tu palabra tal. Y Dios me dice, ¿vos te pensás que yo no sé lo que dice mi palabra? O sea, David, ¿me estás predicando a mí? Soy Dios. Yo inspiré la Escritura. Es que en algún momento tengo que desaparecer yo para que sea Él, Cristo mismo, el que habla a través de mi boca. En algún momento tiene que desaparecer mi preocupación para que sea Cristo declarando la palabra. En algún momento tiene que desaparecer mi sabiduría, mi conocimiento bíblico para que sea Cristo fluyendo. ¿Por qué? Porque si no, mi mente estructurada está condicionando la oración. Yo oro de acuerdo a los pasajes bíblicos que me voy acordando. Y Dios dice, oh, ya se puso a enseñarme Biblia Imagínese usted que tenemos que aprender a meternos en profundidades donde yo no sé nada. Señor, acá estoy, no sé cómo orar, menos con 7, 8 predicaciones que venimos hablando de este tema. Ya no sé cómo orar, pero sé que tu Espíritu está en mí y sé que vos sos en mi boca el que podés declarar lo que hay que declarar y que podés decir lo que hay que decir. Mi intención es que pase esto, pero que no se haga mi voluntad. Ahí está la clave. Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. O sea, no voy a orar mi voluntad, voy a orar la tuya. Que posiblemente tu voluntad sea diferente a la mía. Si yo pudiera evitar la cruz, pasa de mí esta copa. Pero no es esa la voluntad. 1 Corintios 8, versículo 1. Acá cierra todo el concepto de lo que hago, lo que digo, lo que oro. Sería frustrante que nos pasara lo que Jesús contó de esta gente, ¿no? Que lleguemos ahí y Él diga, no, la verdad, no te conozco. Pero si yo era el que profetizaba, Jesús, no. Pero si yo viajaba, subía de un avión, bajaba y subía a otro avión, no. Pero ¿no te acordás que juntamos cuánta gente? No te conozco. En cuanto a lo que es idolatría, lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué tenemos? Conocimiento. Esa es una palabra clave para todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿qué provoca? Envanece. Pablo dice, si yo le quisiera explicar a ustedes sobre los ídolos y los sacrificados a ídolos y lo que es idolatría, sabemos que ya tenemos conocimiento. Y el gran problema es que el conocimiento envanece. O sea, toda persona que adquiere conocimiento se agranda. Yo primero. Mientras más sé, más agrandado. Hasta que viene el Señor y dice, vení para acá. Y te baja la caña. Listo. Y ahí ya se te pasó todo lo que... Ay, ahí todo machucado. Porque la Biblia dice que Dios ama a los humildes. Pero a los soberbios los va a mirar desde lejos. Entonces, como Dios ama la comunión en lo íntimo,
No puede permitirte ser soberbio. El apóstol Pablo dice, hay un aguijón en mi carne para que yo no me enaltezca en sobremanera, se lo traduzco a Cenillosa, para que yo no me agrande, el Señor permitió un aguijón en mi carne. 3 veces le pedí al Señor que lo sacara de mí. El Señor me dijo, no te saco nada, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dice, ahora me doy cuenta entonces que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mi ego, ya no se trata de yo, de mí, sino de su gracia. Y él se dio cuenta y dice, mira cómo trató el Señor, porque yo estaba enaltecido. Nos edificamos mutuamente, no con conocimiento. A usted no lo puede edificar el conocimiento que usted reciba acá de un tipo que está hablando, o está orando o está diciendo cosas. A usted lo edifica el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo puede tomar esas palabras y trabajar internamente en nosotros. Pero es el amor lo que edifica. Entonces, si yo lo que hago, no lo hago con amor, no es de edificación absolutamente para nadie, aunque libere gente, le profetice a gente o haga milagros, si no es con amor, no funciona. Y mire qué tremendo este pasaje, porque yo hoy estaba recansado y no quería venir. Ahí está mi esposa de testigo. Digo, no quiero ir, estoy recansado, ¿no habrá alguien que predique? Y después digo, no, voy a ir. Imagínese usted. Me imagino que usted siempre viene contento y por eso me mira con esa cara como, qué pecador este hombre. Hermano, ¿sabe que la sinceridad, la transparencia es lo que provoca que verdaderamente fluya el amor? Porque si lo que hacemos no lo hacemos por amor, vamos a llegar delante de Él y Él va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué no me conoces? Porque nunca amaste lo que hiciste. Te era un fastidio, te costaba demasiado, lo hacías enojado. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debiera saberlo. Mira, esto tiene un principio y un final, tiene un punto ahí. Esa es una frase, pero violentísima. Esa frase golpeó a todo el mundo que estaba escuchando la carta de los Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si alguno de ustedes se imagina que sabe algo, ustedes no saben nada como debieran saberlo. Están llenos de envanecimiento. Lo único que tienen es conocimiento, pero no tienen amor. Durísimo. Sin embargo, despierta esperanza para el que no era agrandado, creído, soberbio. En el versículo 3, vuelve a abrir el paréntesis y vuelve a cerrarlo. Es tremendo este hombre. Dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, Dios conoce al que le ama. Yo puedo hacer toda la tarea religiosa que hay que hacer, pero si no amo, no me conoce. Pero aquel que ama es conocido. Entonces el apóstol Pablo, que le está dando con unos garrotes terribles acá a la iglesia de Corintios, y nosotros la ligamos de rebote por leer, dice el apóstol, ustedes ya saben de idolatría, sacrificado a ídolos y todo lo que es religiosidad. Ustedes ya saben todo lo feo, pero tienen un problema. El conocimiento los envaneció. ¿Por qué cuando usted quiere corregir algo la gente salta con un montón de argumentos correctos y bíblicos para confrontarte y decirte que ellos están viviendo la verdad? El conocimiento envanece. El amor edifica. Si amaras, edificarías mucho más que haciendo lo que tu mente te dice que hagas, que supuestamente es correcto. Entonces los argumentos no son tomados en cuenta por Dios para decir, wow, ¿cómo sabe? Imagínense, una vez yo estaba orando
y empecé a hablar en mi oración de una revelación que había recibido de la Escritura. Y Dios, porque mirá, la Escritura dice esto. Yo predicándole a Dios con mi oración, ¿no? Siempre. Hasta que me doy cuenta y digo, no, perdóname, Señor, no te quiero enseñar a vos, pero es que me apasiona tu palabra y bueno, y voy por otro lado. Pero imagínense, estaba yo ahí orando, dándole o intentando comunicarle conocimiento al Dios de la sabiduría. Mire qué ignorante lo mío. Y me dijeron esto, Señor, pero tú sabes que yo respondí esto. Y me quedé así como, ahora me aplaude el Señor. Y la voz del Señor fue tan dulce y me dice, ¿y por qué crees que me podés sorprender? Si yo te hice, yo te formé, yo te diseñé. Hermanos, ninguno de nosotros puede sorprender a nuestro Creador. Yo estaba ahí como que, con esta lo sorprendí, te agarré, Dios. Ni te imaginaba quién yo era. ¿Y sabe cuánta soberbia y arrogancia y altivez hay dentro de lo que llamamos iglesia y cuerpo de Cristo? Porque los iluminados piensan que están demasiado arriba, pensando que Dios dice, wow, tremendo ministerio. Y no falta el falso profeta que viene, este es mi hijo intocable. Entonces viene el falso profeta, la falsa profecía, y el que se creía que era especial, ya le dijeron que era intocable. Olvídate. Hermanos, somos un cuerpo con diferentes gracias, diferentes miembros, pero todos pertenecemos a la misma fuente, la misma savia, la misma vida que es Cristo. No hay acá alguien que tiene la aureola y está separado de usted y de mí. Estamos todos cimentados en amor, cimentados y arraigados en amor. Eso significa que todos los que estamos acá y todos a los que se les revele Cristo, estaremos cimentados en Él. No hay nada más importante que eso. Por eso yo arranqué diciéndole, no podemos idolatrar el don en un ser humano cuando somos cuerpo, somos familia. Tenemos que desarmar la bendita o maldita pirámide que lleva todo a una punta inalcanzable. Somos cuerpo, estamos sobre Cristo, tenemos el mismo fundamento, la misma plataforma. Mira, a mí sabe cómo me costó hacer esa bendita plataforma. Y saben un montón acá de los que están, cómo me costó. Yo no quería desniveles. ¿Por qué? Porque la gente piensa que está más arriba. Hermanos, los que estamos ahí a veces estamos más abajo de este piso. Y que estemos físicamente arriba de una plataforma no nos hace superiores a ustedes. Estamos en el mismo fundamento que es Cristo. O sea, tenemos que renunciar a ese, quiero subir. ¿A dónde va a subir? Lo bajaron. ¿De dónde lo bajaron? Estamos en el mismo fundamento y andamos subiendo y bajando escaleras, no sé qué. Todos estamos en el mismo nivel, en la misma profundidad que es Cristo. El buscar la santidad, el vivir en justicia, el renunciar. Los niveles de muerte que yo tenga se van a expresar. Pero eso no es porque esté más arriba o más abajo que alguien, sino porque hay una búsqueda. Bueno, entonces, el amor es lo que te hace conocido por Dios. Le leo de este mismo versículo, el versículo 3. No sé si tenés ahí el lenguaje actual. El versículo 3 dice lo que nosotros leemos: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La traducción del lenguaje actual dice: pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. ¡Wow! Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Si vos amás a Dios, Dios te reconoce. Por eso dice Pablo, recibiremos la alabanza de Él. Él nos va a reconocer. La traducción contemporánea de Reina y Valera dice el mismo versículo: pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Tremendo. Mire cómo van cambiando los significados y vamos entendiendo que por amar
somos conocidos. La traducción Dios habla hoy dice, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Y la versión textual dice, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Si las obras que nosotros hacemos, estas obras de evangelizar, predicar, porque tenemos el llamado, tenemos el mandamiento, no contienen el amor. Por eso todo tiene que ver con lo que Dios le dijo a la iglesia en Éfeso. Mira de dónde has caído, vuelve a tu primer amor y vuelve a las primeras obras. Las obras son igual de importantes que el amor. Y Dios le dijo eso a la iglesia de Éfeso porque ellos tenían en su primer amor un impulso y hacían un montón de cosas. Y Dios dijo, qué lindo cómo están expresando y manifestando. Cuando se les pasó el primer amor, dejaron de tener las obras del primer amor. Entonces cuando el Señor viene, le dice, yo conozco tus obras, conozco, ¿qué más decía? Arduo trabajo, ¿qué más? Tu paciencia, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué más? Y has sufrido, y has tenido paciencia. Dios le sacó así como la carta de Apocalipsis, todo reconocimiento, cosas lindas, hermosas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Y después Dios, como para no herirme, imagino yo, a la iglesia, porque después de semejante mensaje, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es lo que Dios aborrece? La pirámide. La obra de los nicolaitas es esa pirámide. Los del clero y los plebeyos. Los que son parte de los ungidos y los que están sin ungir. Los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Bueno, esa diferencia estaba ahí en los nicolaitas. Una palabra compuesta. Nico y laicos. Ahora, esos nicolaitas eran pirámide. Desde arriba, la punta. Bueno, así. 1, 2, 3. Bueno, lo mismo tenían allá en Apocalipsis. Imagínense que si la iglesia de Cristo es una gran pirámide, entonces lo corporativo no puede desarrollarse, porque todos esperamos que venga de arriba. Entonces, ¿qué pensamos? El pastor que está más arriba es el que me tiene que poner la mano y me tiene que ungir. Pero a él lo tiene que ungir el otro que estaba más arriba que él. Pero si a él no lo unge Lucas Márquez, a Márquez, ¿quién lo unge? Tiene que ser otro que está más arriba de Lucas. Y así, hermanos, hasta que lleguemos a Dios, empezamos a pensar que esto es una gran pirámide, que de arriba nos cae la unción. ¿Cómo desarmás una mentalidad piramidal para que se vea el cuerpo? El que está al lado tuyo tiene la misma gracia, tiene la misma unción, tiene el mismo Cristo. Posiblemente no tenga la misma madurez, pero es parte del cuerpo. Amén. Amén. Pero si alguno se sube a la pirámide, usted córrase. Nadie puede estar por encima de usted. Estamos en Cristo. ¿Cómo puede desaparecer lo piramidal? Únicamente cuando se revela el cuerpo, lo corporativo. Ahora, eso no nos tiene que hacer rebeldes. Eso no nos tiene que hacer que a mí no me manda nadie, que nadie me ordena. Y eso es otra cuestión más de rebeldía y cosas de eso. Pero en el cuerpo todos tenemos la misma posibilidad. En el cuerpo todos tenemos la misma gracia. El mismo Dios, el mismo Cristo murió por todos nosotros. No únicamente por el pastor o el líder o el arcángel, porque ahora todo va para arriba. Los patriarcas. O sea, se trata de hacer la pirámide, entonces están inventando títulos. Mire, hermano,
ore con confianza. Esta enseñanza no te tiene que intimidar. Al contrario, te tiene que animar a que hables con Dios con confianza. Y en ese hablar con Dios, decirle: Señor, yo quiero cumplir con lo que mis palabras te dicen. Quiero poner en práctica lo que te digo en el secreto o en la comunión, en la oración. Quiero poner en práctica lo que te digo cuando te adoro, cuando voy a algún lugar, cuando estoy en el trabajo y estoy hablando con vos. No quiero que quede en palabras. Quiero que eso se haga realidad en mí. Quiero experimentarte. Quiero conocerte. No es algo malo decirle: Señor, yo no te conozco como quisiera. Quiero conocerte más. Quiero ver las profundidades de tu riqueza, de tu sabiduría, tu humildad. Enséñame, porque vos dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde, y yo necesito esa humildad. No quiero tener tiempos para comunicarte lo que vos ya sabés que la Biblia dice, sino para que esa palabra se haga vivencia en mí, para que eso que yo leí, está escrito, lo pueda experimentar, lo pueda vivir. Señor, yo me imaginaba que sabía algo, hasta que me di cuenta que no sabía las cosas como debiera saberlas. Porque toda sabiduría se traduce en amor y en el obrar de Cristo, que es el amor de Dios expresado. Y aunque el conocimiento envanece, queremos llevar todo ese conocimiento a una expresión de amor, que todo eso sea renuncia. Como dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura a fin de alcanzar a aquel que me ha llamado. Que haya en nosotros esa renuncia, Señor, para amarte más, amarte más, amarte más, volvernos al primer amor, a ser incansables para ti, volver a creer en que tu gracia puede usar gente imperfecta como nosotros. Volver a creer, Señor, que tu amor puede hacer de nosotros vasos, que aunque son vasos de barro, lo valioso es el tesoro que está dentro de ellos. Tú eres ese tesoro en nosotros. Señor, que nunca perdamos el ver que somos frágiles, que somos de barro, pero que tú nos has dado sentido de existencia, nos has dado identidad, nos has puesto lo eterno. Tú, Señor, has provocado que cuando hablamos tú puedas hablar a través de nosotros y traer gobierno sobre la tierra, sobre las situaciones, sobre las personas. No queremos operar en los dones únicamente. Queremos operar en tu voluntad. Queremos ser conocidos porque te amamos. En aquel día, delante de ti, queremos escuchar esa alabanza que sale de tu boca diciendo: sé que me amaste. Hiciste las cosas como pudiste, pero tu amor era la prioridad. El amarme era lo primero. Yo te conozco.